En estos 4 años y medio que ya llevamos aquí, porque ya son 4 años y medio, siempre nos habéis dado vuestro cariño, todos, así también las personas que van llegando nuevas, y hemos sentido ese cariño y ese arropo en todas las cosas, en todo. Y nuestra familia también. Hoy es el Día del Pastor en la Unión Evangélica Bautista, del pastor y la pastora, porque nuestra Unión Evangélica Bautista de España tiene ordenados unos 200, casi 200 pastores, entre pastores y pastoras también. Nuestra Unión Evangélica Bautista también tiene pastoras. Pero también en el escrito del boletín que escribía para esta semana pensaba en ellas, en las mujeres de los pastores, que no son pastoras, que no están ordenadas, pero que muchas veces tienen mucho trabajo. Y en sus familias, no siempre es fácil. Don Miguel Fernández, ahí donde lo veis, que ha hablado, su papá fue el pastor que trajo la iglesia aquí, a la calle General Laci, en el año 1931, cuando don Miguel Fernández estaba todavía en el vientre de su madre, doña Pilar, la pastora, la mujer del pastor en este caso. Nuestra querida Maruja ha sido la esposa de un pastor durante muchísimos años también. Y ellos saben pues todo lo bueno que hay, porque hay mucho de bueno. A mí me encanta, amo el ministerio y le agradezco a Dios que me permita serviros mucho, pero también a veces hay sinsabores. Y las familias del pastor a veces son las que sufren, la mujer, los hijos. Conocéis las historias, las dificultades a veces. En este tiempo nosotros nos sentimos muy bien cuidados. En la época de Miguel Fernández, las dificultades de la época de la República y después de la Guerra Civil y la posguerra no fueron tiempos sencillos y había muchas estrecheces. Hoy, gracias a Dios, no siempre es así y vivimos bien, no nos podemos quejar, la verdad. Pero, de todas maneras, siempre es difícil ejercer el ministerio. Dejarme, son las 12 menos 10, gracias otra vez. Dejarme hablar un poquito de ese versículo que comentábamos al principio, que leíamos, que dice así: ensancha, amplía, tengo en la versión 2020, amplía el espacio de tu tienda y despliega las cortinas de tus habitaciones. No escatimes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No tengas miedo, porque no serás defraudada. Esto le dice el Señor al pueblo de Israel en cierto momento crítico de su historia. ¿Sabéis? La ballena azul es el mamífero más grande que existe y el animal más grande que existe a día de hoy en el mundo. No hay demasiados ejemplares, pero la ballena azul, que puede llegar a medir 30 metros de largo, su tamaño no cabría aquí en esta sala ahora mismo, se nos escaparía. La ballena azul es el dueño de los mares, surca majestuosamente los océanos más que ningún otro ser vivo que exista en el reino animal. La ballena azul, si alguna vez habéis visto alguna en la televisión, en algunas imágenes o fotografías, posee además el corazón más grande que existe. 200 kilos de corazón, que pueden llegar a ser 300, de unas medidas más o menos de 1,5 metros de alto, casi 2 metros por 1 metro o más de 1 metro de ancho, que es capaz de bombear entre 100 y 200 litros de sangre por latido, imaginaos, y que solo necesita 12 o 13 latidos por minuto para hacer mover la sangre por todo ese inmenso animal. Es un animal majestuoso, el más majestuoso de los océanos, y tiene un corazón tan grande como su propia leyenda. El corazón se usa como metáfora en la Biblia de lo que somos, de lo profundo de nuestra vida, de nuestras emociones y de nuestro ser. Algunos ejemplos bíblicos. En verano hice un sermón sobre esto. Dice el profeta Samuel que Dios mudó el corazón de Saúl en otra persona. Dice el libro de los Proverbios que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O el Señor Jesús en cierto momento advierte que los grandes problemas del ser humano vienen del corazón. Cuando le preguntan aquello de lavarse las manos y dice no, lo que está mal es lo que sale del corazón, lo que sale de dentro. Eso es el problema del ser humano. Este texto de Isaías es un llamado a ensanchar nuestro corazón, en una especie de metáfora con las tiendas que tenían o que construían los pueblos que estaban o que vivían en el desierto o en algunos momentos de peregrinaje, y el pueblo de Israel necesitaría tiendas para hacer el recorrido de vuelta a casa. Porque el pueblo de Israel vivió 70 años exiliado en Babilonia. Esta sección de Isaías, los capítulos del 40 al 55, se conocen como el segundo Isaías, la segunda parte de Isaías.
Y esta parte de Isaías hace referencia al tiempo del final del exilio en Babilonia. Por eso el capítulo 40 de Isaías, un capítulo precioso que muchas veces leemos, empieza con aquello de consolad, consolad a mi pueblo, porque se han terminado los días de su servidumbre. El profeta Isaías está augurando ese final del cautiverio. 70 años de cautiverio, 70 años dan para mucho, 70 años... ¿Cuántas cosas, Miguel, han pasado en 70 años? ¿A que sí? 70 años dan para construir una vida, para tener hijos, para tener nietos, e incluso, si me estiras, para tener bisnietos. Todos estos habían nacido ya en Babilonia, lejos de la tierra prometida. No conocían Jerusalén ni el templo que había sido destruido. Y aquel pueblo vivía con el corazón en un puño, sufriendo el exilio de aquella que anhelaban como su tierra. El Salmo 137, aquel salmo precioso, dice que junto a los ríos de Babilonia llorábamos y nos pedían que cantáramos, pero no podemos cantar, no nos salen canciones, porque aquí en el exilio tan lejos de casa no hay nada que celebrar. Así que el profeta Isaías describe ese momento de las esperanzas que empiezan a vislumbrarse porque los persas van a terminar con el imperio babilonio y los persas tienen una política religiosa diferente. El rey Ciro el Grande, Ciro el Segundo, hizo un edicto de liberación de los judíos. Todavía se conserva el cilindro de Ciro donde aparece ese edicto de liberación, y Ciro el Grande hizo ese edicto para liberar a los judíos y permitirles que fueran a su tierra otra vez y reconstruyeran sus instituciones, entre ellas el templo. Pero aquel pueblo vive con un corazón pequeño, no se lo cree del todo, llevan 70 años lejos de su tierra. El Señor les anima, se sienten estériles, dice el texto, pero el Señor empieza el texto: alégrate, regocíjate estéril, porque vas a tener más hijos de lo que nunca has soñado. Ellos, según los textos, se sienten, si leéis todo el capítulo 54, se sienten desamparados, estériles, avergonzados, afrentados, abandonados, repudiados, fatigados y asustados. Todas esas palabras las usa el profeta Isaías. Se sienten lejos de Dios, castigados por Dios por aquellos años. Pero Isaías les exhorta a creer y a abrir el corazón a lo que Dios quiere hacer. Usa la metáfora de la esterilidad, un fenómeno que los judíos vivían como un castigo divino. La bendición de Dios era tener muchos hijos y no tener hijos era un castigo de Dios, aunque vemos en la Biblia constantemente los casos de aquellas mujeres estériles que no podían tener hijos, que concibieron y dieron a luz y lo encontraron una bendición preciosa. Pero detrás de eso lo que el profeta quiere animarnos es a ensanchar nuestro corazón, abrir nuestro corazón a la fe. Y es lo que me gustaría reflexionar las próximas semanas en esta serie. Vivir con un corazón grande. Ensancha tu corazón y vive. Eso es lo que me gustaría dejar con vosotros a través de algunas reflexiones las próximas semanas. Porque tengo la impresión de que en el mundo en el que vivimos, en nuestros entornos, a veces vivimos con un corazón pequeño. Con un corazón que no puede surcar los océanos, que no es capaz de bombear sangre para movernos por medio de los océanos y convertirnos en seres majestuosos. A veces vivimos con ese corazón en un puño, como aquellos judíos en el exilio. Y Dios, que tiene todas las cosas en sus manos, puede hacer milagros en nuestras vidas. Déjame que te deje la primera reflexión en esta mañana. Solo podemos vivir con un corazón grande, solo podemos ensancharlo si dejamos que Dios lo ensanche y haga sitio dentro de nosotros. El Salmo 51 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. El profeta Ezequiel, Dios le dice: les daré al pueblo un corazón nuevo, uno de carne y no de piedra. El profeta Ezequiel, el Señor le dice: este pueblo vive con un corazón endurecido, pero yo les voy a dar un corazón de verdad, uno de carne, para que sientan de verdad. Dejar entrar a Dios en el corazón es básico para que nuestro corazón pueda crecer. Y es lo que me parece que hizo cierto hombre de la Biblia, Natanael, capítulo 1 de Juan. Dejadme leer esta historia, compartirla con vosotros. Dice así Juan 1. Al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Se encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y del que también hablaron los profetas, a Jesús, el hijo de José, natural de Nazaret. Natanael le preguntó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Respondió Felipe: ven y compruébalo. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo de él: aquí tenéis un verdadero israelita en quien no hay engaño.
Entonces dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: te vi antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces Jesús le respondió: ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. Y agregó: os aseguro que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Un corazón grande debe dejar espacio a Dios para reconocer al Señor Jesús como Señor de nuestras vidas. Y esto es lo que le pasa a este Natanael. Natanael, que no aparece en los sinópticos, aparece como Bartolomé. Probablemente es el Bartolomé de los evangelios sinópticos, que significa Bartolomé era hijo de Ptolomeo, con lo cual este Natanael podía ser su nombre de pila, su nombre real. Y aparece muy vinculado a Felipe. La tradición dice por Eusebio de Cesarea que Natanael evangelizó en la India, y es el patrón de la iglesia armenia, que dice que Natanael y Judas Tadeo predicaron en Armenia y que allí murió mártir. El Evangelio nos presenta a un hombre que parece escéptico en cierto momento. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? No espero nada de ese pueblo o de ese pueblucho, pensaría él. Podría ser un comentario despreciativo, porque Caná, de donde era él, y Nazaret eran ciudades cercanas. Podría ser también porque Nazaret no era una ciudad de demasiado prestigio en su momento y en su entorno. Parece ser que se nos presenta un hombre religioso, directo y honesto en la manera de hablar. El Señor se lo reconoce. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. No parece ser que esto sea una ironía de Jesús, sino que está revelando el corazón de aquel creyente honesto que espera que venga los tiempos del Mesías. Cuando Natanael se sorprende de que le hable así, le pregunta de dónde le conoce, el Señor le dice: te vi allí debajo de la higuera, mucho antes de que Felipe fuera por ti. Y con eso se convence y dice: aquí está el Hijo de Dios. El Señor le dice o le promete: cosas mayores que estas verás. Es un encuentro sencillo, rodeado de muchísima sencillez, pero al mismo tiempo Dios o el Señor Jesús descubre el corazón de Natanael, que queda totalmente abrumado por eso y sorprendido, y afirma que el Señor es el Cristo. Jesús le abre la puerta y le deja entrever que a partir de ahora va a haber cosas maravillosas si le sigue. Solo un encuentro con el Señor Jesús nos ayuda a ver las cosas de Dios. Solo por la fe podemos ver lo que Dios quiere hacer. Solo si abrimos la puerta al Señor podemos realmente descubrir todo lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Dice Hebreos: es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Solo si nos acercamos a Él, nuestro corazón puede crecer a la altura de lo que necesitamos. Muchos de nosotros nos encontramos los domingos regularmente, nos vemos aquí con frecuencia, nos saludamos. A veces puedes llevar años viniendo, quizás has venido por primera vez, quizás llevas algunos meses, pero a todos, de vez en cuando, nos surge la pregunta de: ¿le hemos abierto nuestro corazón a Jesús? ¿De verdad le hemos aceptado como Salvador? ¿Le hemos dejado que Él venga a nuestra vida? ¿Que Él transforme nuestra vida? Porque aquellos judíos que vivían en Babilonia creían en Dios, pero se sentían totalmente alejados de Él, abandonados por Él. Y ellos no lo sabían, pero Dios tenía un propósito para sus vidas y tenía un plan. Y Dios iba a hacer algo. No los había abandonado, no estaban solos. Dios tenía todo aquello en la mano. No podemos vivir con ese corazón grande si no empezamos por la base de pensar que solo Dios puede ayudarnos en ese viaje. Hablábamos de las bienaventuranzas. La semana pasada hablamos por la tarde de los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Una de las interpretaciones clásicas asocia a esos pobres en espíritu a aquellos que dependen totalmente de Dios, aquellos que se saben insuficientes, aquellos que saben que solo Dios puede ayudarles, que delante de Él no son nada, como el publicano, y que necesitan toda la ayuda de Dios. Y solo si reconocemos la dependencia que tenemos de Dios, podemos llegar a ensanchar nuestros corazones. Vivir con un corazón grande desde nuestra perspectiva de la fe es poder hacer sitio a Dios para que Él lo ensanche. Entonces, segunda idea que quiero compartir, quizás es un buen momento para hacer una auditoría. Si alguien dice en una empresa: es hora de hacer una auditoría, probablemente se asustará y tendrá que ponerse al día y poner todas las cuentas en orden. Este año empezamos las noticias económicas con una noticia que pilló en el mundo en las páginas esas salmón que hay en los periódicos, pues que sorprendió a todos.
Grifols, una empresa catalana farmacéutica que opera en bolsa, una del IBEX 35, cayó en una jornada un 25%, perdió una cuarta parte de su valor. La Comisión Nacional del Mercado de Valores tuvo que suspender la cotización durante unas horas. Se la acusaba de falsedad en las cuentas. Y de rebote algunas noticias también pusieron en la picota a una empresa muy grande, una de esas torres tan guapas que hay allí al final de Madrid, ¿sabéis? Arriba del todo, las 4 torres, KPMG, una empresa que audita las cuentas de Grifols porque no habían sido capaces de hablar de los problemas económicos que tenían. La auditoría es una revisión regular de los procedimientos o de las cuentas que permite evaluar el cumplimiento de las normas a las que se rigen las empresas o también las entidades. Y en nuestra vida espiritual, ¿cuánto tiempo hace que no haces una auditoría de tu vida espiritual? Porque sí que miramos otras cosas, pero a veces no nos fijamos. ¿Qué dice el salmista? Salmo 139. Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Y qué dice el apóstol Pablo a los corintios? Examinaos a vosotros mismos si estáis firmes en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos. Para poder ensanchar nuestros corazones, es necesario que los auditemos de vez en cuando. Igual que vas al cardiólogo y te hace una prueba de esfuerzo. A los jóvenes no les pasan esas cosas. Pero los que ya tienen una edad, pues de vez en cuando a lo mejor les toca una revisión del cardiólogo para que vea cómo está el corazón y cómo funciona. Examinaos a vosotros mismos, dice el apóstol Pablo a los corintios. El pastor de la primera iglesia bautista de Satélite, un barrio de la Ciudad de México, se llama Luis Gabriel César Isunza, y tengo unos amigos que asistían a esa iglesia mientras vivieron en México, compartía en sus redes sociales la idea de hacer una auditoría espiritual y de pensar en 6 preguntas. Hazte 6 preguntas para ver cómo está tu vida. ¿Estoy contento con la persona en la que me estoy convirtiendo? No sé cómo llevas eso en este año nuevo. ¿Me estoy haciendo menos religioso y más espiritual? ¿Reconoce mi familia o mis relaciones la autenticidad de mi espiritualidad? ¿Tengo una filosofía de dar fruto como creyente? ¿Tengo un centro apacible en mi vida, un tiempo de oración, de lectura, un espacio para el devocional y la búsqueda de Dios? ¿He definido mi ministerio único y personal, aquello que Dios me ha dado, los dones que me ha dado, para saber lo que tengo que hacer con ellos? En la medida que podemos responder, si estamos avanzando en estas áreas, también podemos auditar nuestro corazón. Espiritualidad, autenticidad, fruto, relaciones, búsqueda de Dios, servicio. ¿Cómo avanza nuestra vida espiritual? ¿Hacia lo que soñamos? ¿Hacia aquello a lo que aspiramos? ¿O estamos estancados? Un corazón pequeño no avanza hacia esos lugares. Y quienes alcanzan cuotas altas de madurez ven cómo su corazón se ensancha, como esas tiendas que nos decía Isaías. Repetimos el Salmo 139, examíname, Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El salmista le está diciendo a Dios, haz tu obra en mí, Señor, haz toda esa obra en mi corazón, haz lo que tengas que hacer para que mi corazón esté en sintonía contigo y te siga. Así que, como decía, necesitamos, para vivir con un corazón grande, lo primero que necesitamos es que Dios entre dentro y que Él sea el que tome el control de nuestro corazón. Y necesitamos hacer una auditoría de cómo estamos viviendo. Y si esa auditoría revela que hay cosas que no están bien, necesitamos implementar los cambios necesarios. Hay un hermano en la iglesia, en cierta ocasión me comentaba, muy querido, que alrededor de los 40 sufrió un infarto. Lo tuvieron que intervenir de urgencia y ponerle 3 stents. Pero al salir de la clínica su vida cambió. Tomó la decisión de no dejar atrás a su familia ni a sus hijos. Empezó a comer mejor, a hacer más ejercicio, a tomarse los problemas de otra manera y hoy, con más de 70, se le ve con una enorme vitalidad. Los problemas cardiovasculares son la principal causa de muerte en nuestro país. La enfermedad cardiovascular además exige cambios de vida, pero lo cierto, y no sé si algunos sufrís de esto, lo cierto es que nos cuesta mucho cambiar nuestras rutinas. Eso es muy difícil, cambiar cómo hemos aprendido la vida, cómo la hemos interiorizado, cambiar lo que hacemos. A mí me cuesta horrores dejar mis napolitanas de chocolate
de ese, que seguro que son súper saludables, son de dieta. Yo digo que el chocolate viene de las plantas, es cacao. Así que cuando lo consumo pienso que estoy comiendo ensalada. Pero no debe de ser así, supongo. Lo cierto es que nos cuesta mucho cambiar esas dinámicas. Cuesta mucho corregir el rumbo de nuestras vidas. Y a veces esa auditoría espiritual que necesitamos nos debe de llevar a tomar acciones concretas, cambios concretos, cambios de verdad en nuestra vida. Hay que tomar decisiones y eso necesita de mucha fuerza de voluntad. De la misma manera que en nuestra vida corregimos el rumbo cuando las cosas no van bien, en nuestra vida cristiana también. Pero lo cierto es que a veces nosotros esperamos como el apóstol Pablo, que una luz del cielo nos deslumbre y nos caigamos al suelo y hagamos un cambio y ya así de la noche a la mañana seamos otra persona. Y lo cierto es que eso no es así, eso ocurre en las menos ocasiones. No sé si alguna vez le ha pasado a alguno de aquí. Bien, a lo largo de toda la vida a veces tenemos algún momento así especial con el Señor. Pero lo que el Señor quiere de nosotros es fidelidad y compromiso. Y eso se construye día a día con voluntad. Ensanchar nuestro corazón, dejar que Dios ensanche nuestro corazón. Es cuestión de compromiso también. Fijaos los verbos que usa Isaías, 5 verbos en esos 2 versos, el verso 2 y el verso 3 del capítulo 54. Se les anima a ampliar el espacio de las tiendas, desplegar las cortinas sin escatimar, alargar las cuerdas y reforzar las estacas. Todo relacionado con el lenguaje de las tiendas que se usaban en los peregrinajes en el desierto. 5 verbos destinados a hablar de las acciones que ellos tienen que hacer. Dios va a hacer algo grande en sus vidas, pero ellos tienen que jugar su rol, tienen que tomar parte en ello, tienen que creerlo y tienen que empezar a trabajar por ello. ¿Qué le dice el profeta Eliseo, en el libro de los Reyes, Segunda de Reyes, al principio, cuando Josafat va a una guerra y se encuentra en un lugar donde no tienen agua, y el profeta Eliseo, en una especie de trance, recibe la palabra del Señor y le dice a Josafat y a su ejército: haced pozos ahí, en el desierto, que no sabréis cómo, pero Dios los va a llenar de agua. Y yo siempre he pensado, bueno, hay que tener mucha fe para hacer pozos en el desierto, cuando no hay agua en ningún sitio, y si encima te falta el agua y vas a sudar un montón y vas a trabajar duro por ello, hay que ponerle mucha fe al asunto. Lo cierto es que aquel ejército hizo pozos a punto de morir de sed y al día siguiente por la mañana dicen que no saben cómo los pozos se llenaron de agua y salvaron su vida y vencieron aquella batalla. Para ensanchar nuestros corazones, para ensanchar nuestra vida, necesitamos ensanchar nuestra vida espiritual. Mejores creyentes, mejores personas, corazones más dispuestos a Dios, darán como fruto vidas mejores en todos los ámbitos de la vida. Y no es suficiente con que Dios quiera hacer algo en tu vida. Tú tienes que hacer tu parte. He conocido, y seguro que conocéis, muchos ministerios, personas con grandes talentos, que terminaron en nada, en fracasos, lejos de los caminos del Señor incluso, porque Dios quería hacer algo en sus vidas y a través de ellos, pero ellos no se dejaron. ¿Qué te está pidiendo Dios a ti en esta mañana, en este tiempo, en estos días? Porque debes de hacer tu parte. Termino mi reflexión. Las imágenes de la naturaleza nos sobrecogen. Ver una ballena azul debe de ser un espectáculo precioso e inmenso. Avistar una de las pocos ejemplares que hay en el mundo debe ser algo precioso, en alta mar. El animal más majestuoso de los océanos tiene un corazón a la altura para poder realmente llevar hacia adelante todo ese pedazo de animal, de monstruo marino en el buen sentido. La sociedad de hoy nos enseña que podemos vivir una vida a lo grande. La vida a lo grande es la vida que se exhibe, la vida que se compra, la vida que se posee, la vida que tiene más que los otros. Pero lo cierto es que las auténticas vidas majestuosas no son las que más poseen, las que más exhiben, las que más compran o las que más se imponen. Si quieres vivir una vida majestuosa, si quieres surcar los océanos de la vida como la ballena azul, lo que de verdad necesitamos es un corazón grande. Y a mí me encantaría que en el mundo que tenemos, que a mi alrededor, que en mi iglesia, que yo mismo, poder vivir con un corazón más grande cada día. Un corazón donde quepa la generosidad, el amor, la esperanza, el compromiso, el amor por los otros, etcétera, etcétera. Vivir así, con un corazón grande. Y eso solo se consigue cerca de Dios. Si me acerco a Dios,
si le dejo a Él que obre en mi vida, si dejo que Él audite mi corazón, que pase revista de lo que está bien y lo que está mal, y hago los cambios necesarios, podré empezar a andar en ese camino. Vamos a orar.